Dios le bendiga a todos los hermanos en esta preciosa hora de la tarde. Estamos bendecidos por el Todopoderoso. Estamos en la Escuela Bíblica Teológica Integral para las Naciones. Hoy vamos a compartir algo muy importante, las traducciones y versiones de la Biblia, pero vamos a ahondar, vamos a profundizar, porque estuvimos viendo uno de los vídeos anteriores y era un poco más superficial. Ahora queremos ahondar para ampliar el conocimiento. Entonces estamos en el área panorama bíblico y queremos que usted se prepare, tome apunte, cuaderno y lápiz para que usted aprenda juntamente con nosotros a escudriñar la palabra, a ahondar más en el conocimiento de las cosas de Dios, que va a ser de mucha bendición. Vamos a hablar un poco acá de las traducciones. Como ya hemos visto, los textos originales de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, para que los que confiesan creer en Cristo tuvieran acceso a la palabra de Dios. Habían 3 posibilidades. Primero, la tradición oral, la cual sería muy deficiente. Hay que mirar también el aprendizaje de los idiomas originales en parte de todos los creyentes, lo que es completamente irrazonable. ¿Sí? Es complicado que todos los creyentes pudieran aprender los idiomas en los cuales fueron escritos los textos bíblicos. La traducción de la Biblia a las diferentes lenguas, evidentemente se eligió esta última. Diferentes lenguas, entonces por eso hubieron lo que existe hoy día, las versiones. Indudablemente hay problemas al traducir, es inevitable que se pierda algo de la esencia, pero entonces todavía podemos considerar el producto como revelación especial. A esto respondemos afirmativamente. Hay diferentes razones, quiero que usted tenga esto en cuenta y anote en su cuaderno. Una razón práctica: hay imposibilidad prácticamente absoluta de que todos los cristianos que hay en el mundo aprendan los idiomas originales. Por lo tanto, es necesario traducirlo a las lenguas en uso. B. Una razón bíblica: Dios, al dar la revelación en 3 idiomas, de alguna manera señala el camino a seguir por la iglesia, porque la verdad de Dios no puede encerrarse en uno de ellos. Cuando el Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento, no suele ser traducción directa, sino que los escritores usaron en su mayoría la traducción al griego del Antiguo Testamento y al existente conocida como la Septuaginta. Sí, una razón teológica. Nuestra fe no se basa en sacramentos, sino en enseñanza bíblica. Y el ejemplo que tenemos de los creyentes de Berea en Hechos 17:11 nos anima a analizar la palabra expuesta. Si está de acuerdo con la escrita, para eso hay que tenerla en el idioma local. Por otro lado, ¿cómo podemos hacer discípulos a todas las naciones en otra lengua? Es complicado, es difícil. D. Dios ha ordenado a todos los hijos que lean las escrituras, y esto es posible por medio de la traducción. El pueblo de Dios tiene que estar armado contra el diablo, y esto es lo que es posible si las escrituras están traducidas en el propio idioma. F. Las escrituras han de leerse públicamente para beneficio del pueblo, y esto es posible mediante la traducción. G. Cristo enseñó a su pueblo en su idioma, como lo hicieron también los apóstoles en el día de Pentecostés. Luego la iglesia tiene que instruir en el lenguaje de la población en que existe. Vamos a ver aquí el segundo punto sobre las versiones de la Biblia. El término técnico que se le da a traducciones es versiones modernas. Es versiones modernas. Hay versiones antiguas, medievales y modernas. Vamos a ver acá los tárgumes. Tras el cautiverio babilónico y el dominio persa, muchos núcleos de población judía se quedaron asentados fuera de Israel. Con el tiempo ya no entendían bien la lectura de la ley y de los profetas, hecho en hebreo en la sinagoga, por lo cual surgieron unas explicaciones orales del texto hechas en arameo. Estas fueron reunidas más tarde por escrito y se llaman tárgumes. Se conocen unos 10, siendo principal el de Onkelos, 60 años antes de Cristo. Existen tárgumes de la mayor parte del Antiguo Testamento, excepto Daniel, Esdras y Nehemías. B. La Septuaginta. La primera y más antigua traducción de todo el Antiguo Testamento apareció en los círculos judíos de Alejandría, en Egipto, entre los años 260 al 150 a.C. Fue vertida al griego por muy diversos traductores y se conoce bajo el nombre de Septuaginta o versión de los 70. Dicho nombre radica en el hecho de que sería ampliamente usada por la iglesia primitiva. De cada 7 citas del Antiguo Testamento que encontramos en él,
en el Nuevo Testamento. 6 son tomadas literalmente de la versión de la Septuaginta. Lucas y el escritor de Hebreo fueron las que más se utilizaron. Sirvieron de base para la predicación apostólica, a la extensión del Evangelio. Asimismo, su nombre fue utilizado para las demás versiones antiguas del Viejo Testamento: Vulgata, Vetus, Latina, Pesita, Copta, Etíope, Armenio, Gótico, Árabe, Georgiano, Eslovénico, etc. Los títulos que hoy le damos a los libros del Antiguo Testamento proceden de la parte de la Septuaginta, parcialmente de la Vulgata, que es la traducción latina de las 70. Con el tiempo los cristianos la adoptaron y llegaron a colocarlo a punto al Nuevo Testamento griego, así constituir la Biblia griega completa. El caso de la Vulgata, en el siglo II después de Cristo, cuando el latín sustituyó el griego como lengua internacional, comenzaron a aparecer traducciones latinas. Con el pasar de un siglo o dos, conforme se extendió el empleo del latín, las versiones latinas crecieron en cantidad, pero llegaron a ser tan variadas y difíciles que Damasco, el obispo de Roma, encargó a un gran erudito de los siglos 4 y 5 y la traducción de un texto latino estable. Este fue traducido en hebreo, del latín antiguo y del griego. Es muy significativo que hayan usado el texto hebreo y lo que era costumbre. Este hombre se llamó Jerónimo. Su versión se llamó la Vulgata. Su nombre significa común, del vulgar, e incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, y sigue siendo la Biblia oficial de la Iglesia, ojo con esto, la Iglesia Católica Romana, aunque no se le otorgó reconocimiento oficial hasta el Concilio Trento de 1546. Esto lo hago acá como medio para que usted tenga un conocimiento un poco general de cómo surgieron las Biblias, aún la más antigua, no importa que sea de X o Y religión. Es bueno que usted conozca a fondo, y aquí estamos hablando acerca de la postura católica. Vamos a ver de las versiones siríacas. El siríaco es un idioma emparentado con el arameo, empleado en Edesa y la Mesopotamia hasta que el árabe lo suplantó. En esta lengua se originaron varias versiones. El Diatezerón de Tasianos, 200 después de Cristo, o siglo después de Cristo. La siríaca antigua, igualmente siglo II después de Cristo. Siríaca Pesita, siglo IV después de Cristo. La versión Filocenia, principios del siglo VI. Palestina siríaca, cerca del siglo IV hasta el siglo VI después de Cristo. Y hay otras versiones, que es la versión copta, del siglo III y IV después de Cristo. El copto era el idioma de los primitivos cristianos egipcios. Tenía caracteres similares al griego. Los cristianos produjeron la Biblia en diversos dialectos coptos. Mire cómo se ha ido dispersando, Dios permitiendo las traducciones para que llegar a mucha población a nivel del mundo. Otras versiones antiguas son la gótica, antiguo germano del siglo IV, el armenio, el siglo IV también, georgina, antiguo pueblo de Georgia, cerca de los mares del Negro y Caspio, alrededor del siglo V, etíope IV o V, Nubia entre Egipto y Etiopía, la fecha desconocida, Sogdiana en Asia Central y de fecha desconocida, eslavo antiguo, cerca del siglo IX, y árabe antiguo del siglo XIII en adelante. En cuanto vamos a hablar de lo que es la Biblia en castellano, muchos antes de la invención de la imprenta, España poseía la Sagrada Escritura primero en latín y luego en español. Pero el problema era que el ser copias a mano era muy cara y solo algunos privilegiados la podían tener. Aparte de esto, el analfabetismo era tan grande que muy pocos sabían leer. Pero lo que más impidió la extensión de la Biblia en español fueron las constantes prohibiciones y persecuciones por tener una Biblia en lengua común. Las reiteradas prohibiciones hacen entender que ya desde el siglo XIII se conocía en Cataluña la Biblia en lengua vulgar. Por entonces ya los valdenses y albigeses habían ganado adeptos en España. Ahora vamos a hablar un poco acá de las Biblias alfonsinas en el siglo XIII. El más antiguo ejemplar de la Biblia en español se conserva en el Museo de Escorial. Es la llamada Biblia prealfonsina, una de las obras de Alfonso X en 1221 a 1284, eso fue después de Cristo, obra del mismo rey sabio
es la Biblia alfonsina, parte de la grande y general historia, Alfonso X. En colaboración con los sabios moros y judíos escribió obras en las cuales la lengua castellana fue depurando su estilo y alcanzando inusitado esplendor. De este modo la Biblia influyó en la evolución de nuestro idioma en aquellos días. Ahora vamos a ver las traducciones de judíos convertidos. Los siglos 14 y 15 vieron el catolicismo. Aquí está hablando de, vamos a hablar aquí un punto católico. El judío convertido al catolicismo produjo una traducción paralela, una columna de Vulgata junto a otra en la traducción española, hecho directamente en hebreo. Aquí le estoy explicando un poco de cómo se logró extender de diferentes tipos de versiones de la Biblia. Usted sabe que para la época medieval siempre existía fuerza de la religión tradicional y empezó a expandirse. Bueno, Dios permitió todas esas cosas a medida que la gente iba conociendo las Sagradas Escrituras, se le iban quitando las vendas y iba expandiéndose y empezó a haber una guerra entre las fuerzas religiosas y lo que tiene que ver con la relación de la verdad. Gloria al Señor. El rabí Moshe Arrangel invirtió 9 años en hacer un lujoso códice de vitela bellamente ilustrado en caligrafiado. Lo terminó en 1430 y se llamó la Biblia de la Casa de Alba. Estos son puntos de vista de todo lo que aquí leyendo ahora, explicándoles de la iglesia tradicional. Una traducción de que se ha perdido en las persecuciones del Santo Oficio, hablando de la iglesia católica, entre comillas, fue la del judío Martín Lucena. De Lucena. En 1498 los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos. Estos se llevaron a España en su corazón y aún conservan amorosamente su idioma. En el exilio continuaron produciendo traducciones españolas del Antiguo Testamento, publicadas principalmente en Ámsterdam, Holanda, y en Ginebra, Suiza. Luego en España siguieron 3 siglos de represión antibíblica, con lo cual se limitó mucho la elaboración de nuevas versiones, aunque se siguieron haciendo algunas. Fuera de España, bajo la mayor libertad, varios judíos siguieron con su labor de traducción, 2 de ellos, John Top Atías, conocido como Duarte Pinel, y Jerónimo Vargas, bajo el patrocinio de Duque Hércules II de Ferrara, producen en 1533 la Biblia Ferrara del Antiguo Testamento. Vamos a ver aquí la Biblia protestante. La Biblia protestante en español, la Reforma entró bien abonado en el terreno en español, según hemos visto, por la gran difusión de la Sagrada Escritura debido a gran parte del pueblo judío. En el siglo XVI, Juan de Valdés tradujo los Salmos, los Romanos y Corintios. Bajo la influencia de Melanchthon, naturalmente en el extranjero, Francisco de Sima, en 1543 tradujo el Nuevo Testamento. Dedica su traducción al emperador Carlos V con la cita de Josué 1:8, buen consejo para todo gobernante. En 1556 y en 1557 Juan Pérez de Pineda publicó en Ginebra su bella traducción del Nuevo Testamento y los Salmos. Juan Pérez de Pineda dedicó toda su vida en impartir la palabra de Dios para contribuir en la empresa. Aún después de morir dedicó por testamento todos sus bienes a la impresión de una Biblia completa en español. Luego viene Casodiolo de Reina, perseguido por la Inquisición, huyó a Basilea, donde se imprime su obra La Biblia del Oso en 1569. Se trata de la primera traducción castellana completa de la Biblia, hecha sobre los textos originales, y constituye un notable documento de nuestra lengua. Se llama Del Oso porque en su portada se encuentra la figura de un oso empinado que chupa un panal de miel silvestre. Debajo está impreso esta letra en hebreo, en castellano, este pasaje de Isaías 40, la palabra de Dios, Dios nuestro permanece para siempre. A pesar de la rigurosa censura del libro, ya saben, los varios centenares de estas Biblias penetraron en la península entre 1570 y 1630. Cuidadosamente revisada por Cipriano de Valera en 1602, apareció en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia del Oso, bajo el título de la Biblia. Contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento revisado y conferido con los textos hebreos y griegos con diversas traslaciones. En su exhortación al cristiano lector, dice Cipriano de Valera: nuestro buen Dios y Padre, que tanto desea y procura nuestra salvación, y que ninguno de vosotros se pierda por ignorancia, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad y que así seamos salvos, nos manda muy expresamente
y no en lugar, sino en mucho, que leamos la Sagrada Escritura, que la meditemos, escudriñemos y rumiemos. Hoy día, la Reina Valera sigue siendo la versión bíblica de mayor circulación de todo el mundo hispano, es la que utilizamos nosotros, más que todo la del 60. Al finalizar la Edad Media, la lectura de la palabra de Dios en lengua común fue prohibida allí y se entró en los oscuros siglos de la persecución de la palabra, al 16 al 18. Se registraron en el siglo 16 al 18 se registraron numerosos esquemas públicos de Biblia, como la de Valencia en 1488, la de Sevilla en 1490, la de Salamanca en 1492. Se prohibió la lectura de la palabra a no ser en griego, hebreo, latín o caldeo. Este veto fue renovado y confirmado por el Concilio de Tronto. Esta noche bíblica duraría 223 años. En julio de 1757, esta prohibición fue levantada con tal que las versiones leídas fueran autorizadas por la Silla Apostólica. Imagínense. Pero todavía demoró un cuarto de siglo hasta que esta ley fue válida en Castilla y Aragón. Con todo que intentaron de reprimir, retener las escrituras, cuando se llegó la versión en español, la Biblia del oso, y luego la nueva revisión, bendito sea el Señor, y con todo lo que hicieron, Dios permitió que la Biblia siguiera expandiéndose por el mundo entero. A pesar de tantas restricciones, la palabra de Dios permanece para siempre, alabados a Dios. Esto produjo una verdadera avalancha de nuevas traducciones, de manera que entre 1784 y el principio de la Guerra de la Independencia surgieron 26 versiones nuevas. De allí que más surgieron infinidad de versiones protestantes, o sea, cristianas, y desde 1922 se editaron 52 versiones católicas, entre las cuales se destacan la Biblia de Nácar Columnal, que es la Biblia católica, la de 1944, Bover Cantera, ediciones Paulinas, 1964, Biblia de Jerusalén, 1967, entre otras. Las persecuciones a las versiones evangélicas seguían después de la Guerra Civil. En 1940 fueron confiscados y destruidos los 110.000 ejemplares existentes en la Sociedad Bíblica Madrileña, operación que se repitió en 1956 con 35.000 ejemplares destruidos del Nuevo Testamento, y Salmos, aparte de constantes incautaciones y censura. Fuera de España se siguieron publicando versiones, la del 53, versión latinoamericana del Nuevo Testamento, en la del 60, revisión Reina Valera, importante retoque idiomático que removió muchas expresiones y palabras anticuadas, pero que no quiso aprovechar los últimos avances de una sana crítica textual. Ese punto de vista, la última parte, tiene que ver con una postura católica. Sabemos nosotros que cuando hubo la revisión, hicieron los ajustes, y quedó la Biblia como debía de haber estado y como está, alabado sea la gloria del Señor, como Dios quería que se estableciera para la gloria de Él. En 1966, Nuevo Testamento, versión popular, Dios llega al hombre. En el 72, el Nuevo Testamento viviente, una paráfrasis bastante libre. En 1973, Nuevo Testamento en la Biblia de las Américas sigue el texto griego, Nestlé en su 223 edición, intentando trasladar al castellano de Reina Valera los avances de las mejores revisiones. En el 79, tras el Evangelio de Juan, aparece el Nuevo Testamento, la llamada Nueva Versión Internacional, la NBI, 79. Busca conjurar tanto la fidelidad original como la calidad de estilo de las traducciones sobre el principio de la total autoridad e ignorancia de las Escrituras, considerando como la palabra de Dios en forma escrita. En el 79, la revisión de 1977, la Reina Valera aparece hecha en criterios dispares. Bueno, eso es una postura apostólica romana. La Biblia al día es una Biblia de paráfrasis. Después se hicieron otras revisiones de Reina Valera en el 989, la del 95 y la del 2000. La de 1992, Dios habla hoy. La del 99 se completará la nueva versión internacional. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1, 24 y 25. En idiomas diferentes al español, vamos a ver aquí unos puntos muy importantes.
Versiones hebreas o arameas del Antiguo Testamento, versiones griegas antiguas del Nuevo Testamento, traducciones al hebreo y al arameo del Nuevo Testamento, versiones latinas con apócrifos traducidos de la versión de los Septuaginta, llamada así por los traductores hebreos al griego, de 32 eruditos judíos, iniciada en el año 285 a.C. Quinto, Nuevo Testamento del latín, previo a la Vulgata, las latinas antiguas o Vetus latina, incluida Vetus latina hispana. Sexto, traducción de los libros canónicos antiguos del Testamento por Jerónimo, quien se negó a traducir los apócrifos que ahora aparecen como las versiones católico-romanas, por ejemplo, Primera y Segunda Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico. Inició su traducción en el año 384 después de Cristo. Varias versiones de la Vulgata España destacaron la del Peregrino y la de Isidro. Octavo, versión de la Biblia catalán en 1407. Johannes Gutenberg publica el primer libro de ser impreso en la historia del mundo occidental, la Biblia, en 1455, o la nueva versión de catalán encargada por Bonifacio Ferrer en 1478. Bien, todo esto continuará porque hay muchas otras cosas que usted quiere conocer desde fondo. Esto es para aquellos que les gusta profundizarse de cómo se desarrollaron las diferentes versiones de la Biblia, por quienes, qué hubieron en la parte histórica, qué obstáculos, qué dificultades, qué adversidades, y por eso le hablamos de todas estas cosas. Que les sea de mucha bendición, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la pasen bien. Bendiciones a todos.